Buenas tardes a todas. Hoy vamos a hacer la segunda sesión del ciclo de webinars que hemos preparado de fronteras, territorios de no derechos. Es una actividad que en cierto sentido es bonita porque une a dos archipiélagos que son Canarias y Baleares, en una actividad compartida. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Yo cederé la palabra al compañero del Fons Menorquí de Cooperación, a Toni Carrillos, que es concejal del Ayuntamiento de Maó y miembro de la Junta de Gobierno del Fons. Luego se sucederán las diferentes intervenciones. Y en los últimos 10 minutos dejaremos un espacio para preguntas. A las personas que nos escuchan pueden dejar las preguntas en el chat o luego en el último momento escribirlas en el último momento, como prefieran, pero sí que daremos respuesta en los últimos minutos de la sesión. Así que, si os parece, empezamos y cedo la palabra al compañero del Ayuntamiento de Mahón, Antoni Carrillos. Gracias, Marga. Bon capvespre, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Marga, hoy seguimos con el ciclo de webinars que iniciamos ayer sobre fronteras, territorios de no derechos, de las Islas Griegas a las Islas Canarias. Este ciclo está organizado de manera conjunta por el Fons Mallorquí de Cooperación, el Fons Menorquí de Cooperación, al cual estoy yo representando hoy, y ha contado también con la colaboración del Fons Català. El porqué de este título, Fronteras, territorio de no derechos, de las Islas Griegas a las Islas Canarias, es que, por desgracia, el mar Mediterráneo es el eje natural que marca una frontera, la frontera sur, desde el Líbano, pasando por las Islas Griegas y Baleares, hasta llegar a las Canarias. Tanto el Fons Mallorquí como el Fons Menorquí trabajamos en la defensa de los derechos humanos en distintos territorios de esta frontera. Y el pasado mes de mayo visitamos Canarias para conocer su realidad, porque creemos que no podemos mirar hacia otro lado, que las fronteras se han convertido en territorios de no derecho, que todas las fronteras son iguales y que, como territorio de paso que son las Islas Baleares, tenemos mucho que aprender. En la sesión de ayer se apuntó la necesidad de la organización conjunta de las administraciones locales para dar respuesta a la realidad migratoria. También se señaló la responsabilidad de los Estados y de la Unión Europea a la hora de definir unas políticas de frontera basadas en los derechos humanos. Sin embargo, en la sesión de ayer también quedó claro que los gobiernos no asumen ni su responsabilidad ni su obligación en la gestión de las fronteras y de la acogida, tanto de las personas migrantes como de la población del territorio de llegada. A partir de ahí es donde la ciudadanía se siente interpelada y se organiza para dar respuesta a las necesidades de una primera acogida y también para ofrecer un trato cálido y humano. De manera paralela a esta asistencia, la sociedad civil también se moviliza para denunciar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y reclama la asunción de responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Esta tarde contamos con la participación de activistas y representantes de distintos colectivos que en estos momentos están movilizados en la defensa de los derechos de las personas migrantes en la frontera sur. Y ya, sin más, cedo la palabra a Coldovi Velasco Vázquez, de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también por la visita que nos hicieron acá en mayo, porque realmente nos hace extender que todo lo humano nos incumbe a todas las humanas, independientemente del territorio donde estemos, y que a situaciones de frontera hay que dar alternativas transfronterizas, ¿no? Que superen estas limitaciones que nos ponen los estados. Agradecer también pues esta mirada introductoria que plantean de la frontera como espacio de no derecho. Es un punto de partida importante. La frontera es un espacio de no derecho, es un espacio de guerra, y en guerra es un espacio de excepcionalidad democrática, como dicen las compañeras de Caminando Frontera. Lo que quisiéramos aportar desde la red,
Primero es plantear desde dónde miramos, porque miramos desde la mayoría de nosotras y desde quien les habla, pues somos euroblancas, caucásicas y con un conjunto de privilegios con los que no cuentan como derechos todas las personas, y por eso nuestra mirada pues está muy sesgada por la posición social, política, de género, etcétera, que tenemos, ¿no? Desde ahí, pues ya pedir perdón por nuestra mirada poco redonda que podamos hacer, ¿no? Quisiéramos compartir con ustedes como dos elementos. Uno primero es algunas miradas a las realidades de naufragio de los derechos en Canarias, en la situación de frontera, pero también en el contexto de nuestro archipiélago, por contextualizar algo de nuestra realidad, y miradas también a las resistencias y alternativas que hemos ido cultivando a lo largo del tiempo y que en este corto periodo de un año hemos reactivado. Hoy, un día en el que celebramos la importancia del cierre de los CIES como uno de los mecanismos de represión a las personas migrantes. Hay 2 centros de internamiento de extranjeros de los 7 que hay en el Estado español en Canarias, y en el 2020 ha habido un total de 684 personas en ellos con una situación pues, de encarcelamiento y de represión brutal que también denunciamos, ¿no? Porque nuestros grupos organizados vienen de la realidad de la Red Canaria de Acogida, en la que está la Federación de Asociaciones Africanas, MAIN y la Pastoral de las Migraciones, viene de la Plataforma Canarias Libres de CIE, viene de las distintas organizaciones de solidaridad internacionalista. Es importante en la primera mirada saber que cuando hablamos del archipiélago canario estamos hablando de un conjunto de islas que estamos a 90 kilómetros del continente africano, y que administrativamente pertenecemos a Europa y que somos la frontera sur-sur de la Unión Europea. El archipiélago canario, que es un paraíso de la precariedad, de la desigualdad y de la desinversión social, donde hay un desmantelamiento brutal de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la vivienda. Un archipiélago donde hay más de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, en un contexto de 2.100.000 personas. Estamos hablando casi 1 de cada 3 personas está en esta situación, y 400.000 en situación de pobreza severa, con el índice de pobreza severa más alto de todo el Estado español. Este contexto habla también de un confinamiento de la riqueza. En Canarias, como archipiélago que tiene además una fiscalidad que no es progresiva ni justa, las 5 personas más ricas pueden derrochar en Canarias 5,3 millones cada día, mientras más de 400.000 personas apenas tienen ingresos para subsistir. Están, por tanto, entre las 10 regiones más pobres de la Unión Europea, con el paro más alto y los índices, digamos, de situación de empobrecimiento y desigualdad más alto de todo el Estado. En ese contexto es importante situar que Canarias también es un paraíso de la dependencia alimentaria exterior, un paraíso también turistificado, donde hasta hace muy poquito llegaban 1 millón de personas cada mes turistas, y que no se le ponía el foco como las pocas personas que han llegado en una situación de inmigración a través de las pateras. Por lo tanto, es un perfecto laboratorio para las políticas europeas de exclusión, como otros archipiélagos y como otros lugares de la Unión Europea, ¿no? Canarias, como turistificada que está, tiene una economía dependiente del monocultivo de la industria del turismo, y su Producto Interior Bruto depende casi un 80% de esto.
Esto nos hace también ir dibujando una realidad en el archipiélago donde la dependencia no solo es alimentaria, no es solo energética, no es económica solo, sino también política, y donde se ha dado la situación de ser un espacio de tumba, ¿no? Porque no hay vías seguras, no hay visados, no hay vías legales para las personas que quieren ejercer su derecho a migrar, un derecho humano. Caminando Fronteras plantea que en el 2020 fueron asesinadas por las políticas migratorias 1.851 víctimas en esta ruta canaria. Y esto nos hace plantear que también Canarias es un paraíso militarizado, y es muy importante contextualizarlo aquí porque ha contribuido a la militarización de las fronteras, no solo con la existencia de Frontex, que también, sino también realizando operaciones militares en el exterior de España, que de 21, 10 están situadas en el contexto del continente africano y donde se opera también desde Canarias en esa logística de militarización de las fronteras, de externalización y de recular las fronteras cada vez más a los países de origen, ¿no? Y con esta militarización las rutas son más largas, son más peligrosas y por tanto más mortíferas, ¿no? Todo ello nos hace plantear que en Canarias, además de ser una tumba en este sentido, o contribuir a tener este papel, en Canarias se expulsa a las personas migrantes y se les deporta hacia Marruecos, Senegal, Mauritania y Mali. Las que van a Marruecos van incluso a Layún, al Sáhara ocupado, y hay 4 aviones semanales con 80 personas que han sido deportadas desde el archipiélago, ¿no? Hay redadas racistas por perfil racial, etcétera, etcétera. En Canarias se ha dado la situación también, por contextualizar, que se ha convertido en una cárcel donde se ha detenido a las personas más de 72 horas, con represión policial, con condiciones de comisarías ampliadas como campos de concentración, y se ha desarrollado una política de bloqueo y de contención de las personas migrantes que solo ha contribuido a la situación de ser un lugar, un espacio de no derechos, ¿no? Donde hoy mismo sale un informe de Médicas del Mundo donde habla del naufragio de la salud en la frontera sur por el hacinamiento, las condiciones terribles de habitabilidad, sin ducha, sin baño, sin material de higiene en los espacios de acogida, con efectos de deterioro de la salud física, psicológica y emocional. En estos macrocentros improvisados, después de 30 años de recibir a personas migrantes, ha habido una supuesta improvisación, que es la política de la excepcionalidad y de la emergencia, que plantea que cualquier espacio, desde recoger a las personas en una nave hasta después, pues en los espacios en los que hay más en Canarias, hoteles y zonas militares, ¿no? Con regímenes que no son adecuados, con alimentación deficiente de los espacios, recogidos en los distintos informes en los que se ha hecho la denuncia de la vulneración de los derechos por parte de la Diputación del Común, Defensoría del Pueblo y distintos colectivos internacionales de defensa de los derechos humanos. La educación también naufraga como un derecho porque están sin escolarizar la mayoría de la infancia, adolescencia y juventud migrante no acompañada, donde hay un bloqueo de tránsito, por lo tanto hay un bloqueo de libertades, una represión de la protesta tanto de las personas migrantes como de una persecución de las organizaciones que las desarrollan, y dispositivos no adecuados para las distintas edades y las distintas realidades, con muchos problemas de desinformación, con muchos problemas de no traducción y de no respeto de los derechos básicos. En ese contexto,
como en Canarias, por tanto, esta realidad de normalidad que hay es un contexto de normalidad letal, de un capitalismo patriarcal, colonial, un paraíso de frontera, un laboratorio especialmente adecuado para el todo excluido. Surgen distintas iniciativas de la mano de los grupos y organizaciones que llevan muchos años trabajando los procesos de solidaridad y de acogida a las personas migrantes, y a partir de ahí, por ejemplo, en la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, confluimos distintas organizaciones con perspectivas muy diferentes, políticas, sociales, pero todas desde el movimiento ciudadano, todas con el interés de movilizarnos para denunciar la vulneración de los derechos, por una parte, a través de caravanas, concentraciones, marchas, manifestaciones, la participación en medios de comunicación para plantear propuestas de otras narrativas diferentes que hagan comprender el fenómeno migratorio, no como una amenaza y como un problema, sino como una realidad natural que hay que favorecer y respetar, la participación en jornadas, la participación en informes de denuncia, a través de investigación, a través de documentar y ser testigas de la realidad, el apoyo a la organización de redes, digamos, de acogida o de asistencia básica para la sostenibilidad de la vida, las relaciones exteriores y la participación en distintas campañas, entre ellas la campaña de regularización ya, exigiendo que haya derecho para todas las personas, pidiendo la abolición de frontes, pidiendo también el cierre de los CIES y de los CATES y de las condiciones nefastas de los distintos recursos de acogida, la propuesta de apoyar pues, las huelgas de hambre que ha habido acá, que se han organizado por parte de las personas migrantes, los barrios y pueblos contra el racismo, artistas por la convivencia, el campamento por la dignidad, bueno, pues de alguna manera, distintas iniciativas en las que lo que planteamos es que acabemos con las fronteras que solo defienden a los más ricos y que defienden los privilegios de unos pocos, y que favorezcamos los derechos y las libertades para todas las personas. Como para finalizar, en esta mirada múltiple, ¿no? Canarias tiene muchas realidades muy parecidas también a las Islas Baleares como territorio archipelágico, y también una realidad muy concreta que es de resistencia y de propuestas alternativas que vienen de la mano de esta frase que dice Madeleine Delbrel, que decía: nuestros pasos avanzan por una calle, pero nuestro corazón late en el mundo entero. Doy la palabra a la compañera Ana Vizcaíno, que además de estar en nuestra red, es parte de la red Somos Red. Y adelante, compañera. Gracias. Gracias, Colby. Buenas tardes, yo soy Ana Vizcaíno, y pertenezco a la plataforma ciudadana Somos Red. Y bueno, creo que Colby ha puesto un poco en contexto cómo está ahora mismo Canarias, y bueno, más concreto igual la isla de Gran Canaria, donde estamos nosotros, porque en Tenerife está, bueno, la Asamblea de Apoyo a Migrantes. Y es como dos situaciones muy similares por el origen, ¿no? de esta situación, pero igual un poco diferente en cuanto a realidades, ¿no? Aquí nos encontramos con personas más en situación de calle, y en Tenerife un poco más en situación de denuncia de los macrocentros, donde se encuentran los dos macrocentros de las Islas Canarias. Se encuentran en Tenerife. Aquí estarían los centros de Cruz Roja y Cruz Blanca. Y bueno, el contexto un poco de cómo surgió esta plataforma ciudadana, Somos Red. Es verdad que desde principios de 2020 el 70% de las llegadas fue a esta isla, a Gran Canaria. En 2021, bueno, se repartió un poco también por
por las otras islas, Tenerife o Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, ante la falta de previsión por la parte de las instituciones, en noviembre se pone en marcha el Plan Canarias, el fracaso Plan Canarias, donde la estrategia era un plan de emergencias, de habilitar hoteles. Como decía Coldo, ¿qué espacios existen en Canarias? Los hoteles y las bases militares, ¿no? En este caso hoteles, porque por causa del COVID no se estaban usando, ¿no? Por falta de turismo, y estos hoteles albergaron a estas personas que llegaron desde octubre, noviembre. Por otro lado, cuando se cerraron estos hoteles, se trasladaron estas personas a los macrocentros, entre los macrocentros de Tenerife, las canteras y las raíces, y a otros centros de la ciudad de Las Palmas, como son Canarias 50 y los centros de Cruz Blanca y de Sebadal y de Lasso. Bueno, cuando en febrero nos encontramos con una situación de que, Somos Red surgió porque existían unas personas en situación de calle. Al principio fueron pocas, porque venían desde Tenerife hacia la península y la policía, bueno, los paró en una parada de ferry y los detuvo. Los mandó bajar y bueno, se encontraban en una situación, la ciudadanía se movilizó y al principio eran 20 personas que estaban intentando pues, buscar alojamiento, cubrir esas necesidades básicas y en una semana se convirtieron en 60 personas que estaban en esta red solidaria, ¿no? Todos los vecinos, hubo una fuerte respuesta por parte de los vecinos de Las Palmas y bueno, de la isla en general. También es verdad que meses anteriores habían existido bastantes protestas racistas, tanto en la ciudad de Las Palmas, en varios barrios populares y en el sur, donde estaba el campamento sobre todo en el campamento de Arguineguín. Entonces, bueno, como que se transformó un poquito esto, ¿no? Al ver que las personas estaban en situación de calle y que tenían necesidades, los vecinos y las vecinas se movilizaron. Creemos que, bueno, desde febrero más o menos hasta ahora, Somos Red podría tener unas 200 personas como voluntarios. Somos Red, bueno, intentaba proporcionar o cubrir un poco estas necesidades básicas, ¿no? Como proporcionando comida, mantas, sobre todo acompañamiento a la comisaría para peticiones de asilo, acompañamiento a aeropuertos y un poco de apoyo, ¿no? Se hicieron varios grupos a nivel, bueno, grupos de jurídico, grupos de acompañamiento, grupos de comunicación. Entonces se intentó visibilizar y denunciar esta situación porque había una inacción por parte de las administraciones, de las instituciones, tanto autonómicas como estatales. Hubo varias reuniones por parte de miembros de Somos Red con diferentes representantes políticos a nivel autonómico y a nivel estatal, bueno, de la delegación del gobierno. Los chicos seguían en esta situación de calle, también por un bloqueo, ¿no? Hubo un bloqueo que antes de noviembre ellos podían salir con su documentación, sobre todo con un pasaporte, podían trasladarse a otros territorios tanto, bueno, peninsulares como, bueno, desde la península a otros países, con un pasaporte en vigor. A partir de noviembre esto no fue posible porque, bueno, con la excusa del COVID, existió un bloqueo sobre todo en los aeropuertos y estas personas se quedaron aquí bloqueadas, se quedaron estancadas y no podían moverse. La mayor parte de ellos, su destino era tanto España, la península, como otros países,
por contactos que tenían ahí. Bueno, pues su proyecto migratorio era este y se quedaron atrapados en Canarias. Por parte de Somos Red y otros colectivos hubo una denuncia bastante fuerte con respecto a este bloqueo y se consiguió un autocautelar. Gracias a este autocautelar, a partir de abril, estos chicos pudieron volar con documentos como el pasaporte o peticiones de asilo. Y la mayor parte, es cierto que ahora mismo la mayor parte se ha trasladado a la península o a otros países. Ahora mismo, bueno, la situación de calle se ha cronificado por diversos motivos. Hay algunos chicos que todavía siguen aquí porque no tienen documentos válidos para volar, bien sea porque no tienen pasaporte, o algunos, por ejemplo, los chicos senegaleses, no existe un consulado que tramite el pasaporte aquí en Canarias. Solo existe en Madrid. Aquí el consulado de Las Palmas no tramita pasaportes. Entonces se encuentran en ese bloqueo todavía, ¿no? La única opción sería una petición de asilo. Bueno, entonces muchos de ellos están todavía en esta fase de bloqueo por parte debido a ciertas situaciones legales. Y otros chicos igual no tienen contactos en la península o en otros países y bueno, se siguen encontrándose en esta situación. Por otro lado, también nos preocupa que hay muchos menores en situación de calle. Hay muchos menores que no tienen respuesta por parte de Fiscalía y están esperando para ser acreditados como menores de edad. Hay menores que están en centros de adultos y bueno, estamos como un poco ubicándonos en esta falsa calma, creo que podemos llamarlo, y ver cómo transcurre un poco, porque entendemos que igual en los próximos meses va a volver a haber otro repunte. Hubo readmisiones en algunos centros de acogida a petición de algunos colectivos de que existían personas en situación de calle que habían sido expulsadas y que querían reingresar en estos centros. Han sido reingresados 14 personas en situación de calle en unas condiciones que no eran previstas, existiendo, bueno, castigos, por así decirlo, a estas personas, que no se las trata igual que a otras. Bueno, por ejemplo, confinamientos de más de una semana con pruebas PCR negativas, etc. Y sin dar mucha transparencia, mucha respuesta por parte de Cruz Roja o Cruz Blanca, en este caso. Bueno, creo que esa es la situación ahora mismo en la que nos encontramos. Creo que Koldo ha contextualizado bien o sea, por qué surgen, ¿no?, estos colectivos también y por qué surge esta situación de estas personas que están ahora mismo también bloqueadas y en un territorio que no tiene la misma situación que puede ser en la península o en otras partes del Estado. Es una situación bien concreta como es Canarias. Gracias, Ana. Ahora damos paso a Mame Cheikh Mbaye, y él es el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Mame, cuando quieras. Buenas tardes, Marga. Buenas tardes a los compañeros y muchísimas gracias por la invitación y a los organizadores por organizar este espacio. La verdad que es un espacio necesario para poder transmitir sobre todo lo que llevamos haciendo, coordinando entre organizaciones, entre ciudadanía, entre personas voluntarias.
Y yo creo que es un espacio que nos va a servir sobre todo a llegar a toda esta gente en el sentido de sensibilizar, porque yo creo que actualmente hace falta. Y mi intervención lo voy a enfocar en los efectos de la pandemia. La verdad que la pandemia sobre las personas migrantes. ¿Y por qué la pandemia? Porque en primer lugar la pandemia es algo que tenemos en común. Es decir, que nos ha tocado a todos nosotros, pues, si digo todos, el pobre, el rico, los países del sur, los países del norte, y es verdad que ha sido más duro en las personas migrantes, que son las personas más vulnerables. Y en segundo lugar, y la pandemia nos hizo ver realmente lo que llevamos tiempo haciendo para valorar un poco nuestras fortalezas y debilidades, para valorar si lo que estábamos haciendo estaba bien o no, o hay algo que no hemos hecho, o tenemos que valorar o tenemos que mejorar algo que estamos haciendo. Y si digo el trabajo que estábamos haciendo, estoy hablando desde los gobiernos, las entidades públicas, las organizaciones no gubernamentales e incluso la ciudadanía. Entonces, bueno, yo tocaría pues, a cada uno de manera específica sobre todo la experiencia que hemos vivido durante la pandemia, porque yo creo que en Canarias en concreto, aparte del 2006, estos últimos años coincidió la pandemia con la llegada continuada de las personas migrantes. Eso hace que pues estamos viviendo en una situación caótica, en una situación que, bueno, cada uno buscaba aportar o intentar buscar una solución. Por lo tanto, empezaría por las entidades públicas, por los gobiernos. Lo primero que me surgió es la lentitud de la gestión, porque desde la administración, la verdad que pues la gestión la respuesta que deberían de tener ha sido muy, muy lento, y la compañera Goldovi lo mencionó antes, que eran muchas improvisaciones, y yo creo que Canarias no debería estar en esta fase, porque, bueno, lo comento también Goldovi, bueno, desde 1994 llevo las primeras pateras aquí en Canarias, y sobre todo la situación geográfica de Canarias. Si hablamos de frontera, Canarias geográficamente es África. Yo voy a Senegal, a 2 horas llego a Senegal, voy a Madrid, tardo 3 horas y media. Y además es una de las puertas de entrada para Europa. Y hay que saber que, bueno, las personas que entran, que llegan, no tienen como objetivo venir a Canarias. Ellos lo que quieren es entrar a Europa. Entonces, pues geográficamente y estratégicamente, Canarias es un lugar donde van a llegar sí o sí. Y si vuelvo a decir lo de la pandemia, porque ha afectado de tal manera que el tránsito interno, incluso desde los países africanos, no ha sido posible porque las fronteras estaban cerradas. Los chicos de Senegal, por ejemplo, que pasaban por Mauritania, llegaban a Marruecos para coger desde Sahara Dahla para llegar aquí, ya no tenía esa posibilidad. De Gambia lo mismo. Entonces lo que hacían, pues desde Senegal tenían sus puntos de salida y llegaban, aunque era más peligroso, aunque tardaban más, pues bueno, era la opción, porque ellos lo que quieren, tienen un proyecto, tienen claro que quieren llegar a Europa por cualquier motivo, o voluntario o por obligación, pues tienen que entrar. Y coincide también con todas las políticas que habíamos vivido, bueno, que vivíamos en el norte de Marruecos, todo estaba cerrado, con mucho dinero, con fronteras, restricciones, y no había manera de atravesar ahí. Por lo tanto, esta pandemia afectó en ese sentido. Todos los puntos de partida llegaban, por eso ha sido así de manera, bueno, continua, de manera, bueno, brusca.
Y por lo tanto decía que Canarias, y sobre todo los gobiernos, no deberían estar improvisando, deberían estar preparados, por así decirlo, preparados para poder acoger a esas personas, en el sentido, porque yo creo que hay que decirlo sinceramente, hay que decir que la inmigración no es la bienvenida. Todas las políticas que estamos viviendo actualmente es política de restricción, política de frontera, de cierre, y están invirtiendo un montón de dinero en ese sentido. Y si doy el ejemplo del plan España, bueno, plan de 2005 era, pues, el plan era, los dos puntos fundamentales eran, pues, reforzar las fronteras para que no pueden entrar, y después el retorno voluntario, o sea, en caliente, o pues acuerdo, convenio con los países para poder retornar. Y de manera, bueno, sigo diciendo, de manera caótica, porque por ejemplo, España tenía que tener acuerdo con Marruecos, con Senegal, con Mauritania, para deportar a esos chicos. Además, intentaban facilitar estas deportaciones, y anteriormente sabíamos que había que identificar a estos chicos para poder deportarle a su país de origen. Pero ya pasaron a que, bueno, donde transita, por donde pasa, te podríamos deportar. Nosotros hemos vivido, y Coldevi me podía, como testigo, un grupo de senegales que mandaron a Mauritania y sufrían más en Mauritania que aquí. Entonces eso era como ¿qué es lo que estamos haciendo? Y una vulneración total de los derechos humanos. Entonces esta gestión e improvisación, pues la verdad que habría que mejorarlo bastante y verlo. Y después la falta de coordinación. La falta de coordinación, sí lo digo, porque nadie sabía qué hacer. Pues tú dices tú hablas con nosotros que estamos en las entidades que, como intermediarios para poder llegar a esa facilitar o agilizar, vas a una entidad, una autoridad, te dice, no, eso no es mi competencia, tiene que hablarlo con no sé qué, tiene que hablarlo con el otro. Entonces al final estábamos nosotros, pues, que a quién, dónde tenemos que acudir para solucionar eso. Y eso vino por falta de protocolo, creo, o hay protocolo y no lo estamos aplicando. Lo que comentó antes la compañera Ana, que decía que, bueno, los chicos podían viajar con pasaporte, o los chicos con la solicitud de asilo, pero eso vino después, porque los chicos ni se atrevían a traer pasaporte, porque era motivo de deportarle, le identificaban con el pasaporte y te deportan. Pero con lo que decía, falta de coordinación y protocolo, hay algo no. Con el pasaporte se podían viajar, porque el objetivo es lo que decía antes. Ellos no es que quieren venir a Canarias, ellos lo que buscan un trabajo, donde sea, porque no lo tienen de donde vienen. Entonces aquí es una puerta de entrada. Al llegar, ¿lo encuentran aquí? Bien. Si no lo encuentro, pues arriba, Barcelona, Madrid y otros sitios. Si no lo encuentro en España, Francia y Alemania. Y sabemos que, bueno, ahí también están presionando que eso no fluye. Por lo tanto, muchos de nosotros, o que están dentro de este sector, saben que por presión de arriba, desde la Unión Europea, por eso quieren transformar Canarias como Estado. Entonces, eso es como una improvisación, por así decirlo, porque algunos chicos iban con pasaporte y te decían, no, con el pasaporte de tal, por lo tanto, pues la mayoría venían con pasaporte o te mandaban su pasaporte para que tú pudieras viajar. Y lo que el compañero abogado Daniel, que ganó el auto para el tema de la solicitud de asilo, podían viajar, empezaron a viajar, pero actualmente es también otra improvisación, porque hay algunas compañías te dejan salir, otras compañías no te dejan. Yo la semana pasada, el viernes mismo, he perdido un billete de 200 euros porque hay un chico en nuestros recursos que tiene la solicitud de protección internacional
que la mayoría están viajando con eso, yo la acompaño yo mismo al aeropuerto, pues me dicen lo de Liberia, pues que no puedo viajar con este documento. Y yo estuve ahí 2 horas peleando con la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil se lava las manos porque dice que ellos no lo van a impedir, pero sí que depende de la compañía. Y la compañía, su argumento era, bueno, por caridad a veces dejamos pasar, pues hoy déjame porque estoy perdiendo 250 € de billete. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que tener algo claro. Si es impedirlo, que le dicen directamente, no, tú no puedes viajar con eso, necesita tener que sea claro en su cabeza para que ellos sepan, porque además eso perjudica a las entidades, a nuestro órgano, porque un chico viene a la Federación de Asociación Africana, en mi oficina, dice, mami, quiero viajar, ¿qué necesito? Le digo pasaporte, o le digo que protección de asilo, porque hay muchos que están yendo con eso, y lo compra su billete y va, y no lo dejan, que va a decir, mami, me están mintiendo, y no es así. Entonces ellos están confundiendo a todos nosotros, y por lo tanto eso es algo fundamental. Y si eso no hay el protocolo que eso fomenta lo que estamos comentando todos, el tema del racismo institucional, pues porque al final lo que ven pues no me quiere atender o me están vacilando y tal, pues eso aumenta. Y además dentro de los trabajadores, no digo racismo, pero por voluntad de ayudar, si no tiene claro cómo hacerlo o el protocolo, lo que hacer, pues con tu sentido común. Y de ahí puede querer ayudar y perjudicar al chico. De hecho, lo que decía Ana, muchos de los chicos, lo que hacían a los locos, pedían la protección internacional para poder salir. Y sabemos que, bueno, hay algunos, por ejemplo, los de Senegal, yo les decía que no piden la protección internacional porque además tú ya estás yendo a la policía dando toda tu información y después lo que te van a hacer, te van a deportar. A la hora de deportarte, pues no te van a preguntar nada más porque fuiste y diste toda tu información. Y gracias a Dios, bueno, lo que decía Ana, pues los vuelos de deportación no ha sido posible porque vuelvo a lo mismo, porque la política depende del acuerdo de países africanos. Bueno, 2, 3 veces han organizado vuelos de deportación. Para Senegal no ha sido posible porque coincidió con una manifestación ahí y el presidente no se lo atrevía a aceptar un vuelo de deportación. Hasta hoy en día no hay deportación. Entonces, pero la información pasaba tan rápido de los chicos que estaban en los hoteles que ni siquiera querían ir a Tenerife porque tenían miedo, porque la idea, la estrategia era eso, llevarle ahí y después deportarlo. Ellos lo saben. Entonces, lo que preferían es estar en la calle. Ahí surgió ¿cómo se llama? Somos Red. Yo me acuerdo la primera reunión que yo formaba barrio con los compañeros, que vamos a atender a los chicos porque hay 20, como dijo Ana, 20, 60 en la calle. Pues mi frase fue, hay que tener cuidado porque esos 20, 30 hay que atenderle porque además es urgente, pero sí que hay que informarle que tienen que estar en los centros, porque ya nosotros habíamos tenido esta información que ellos no pueden salir de aquí a no ser que traslado entre organizaciones. Entonces, ya sabía que Somos Red era un grupo de personas voluntarias con corazón grande que quería ayudar, pero esta capacidad no lo tenía y no correspondía a hacer este trabajo, pero había que estar. Por lo tanto, los 3 agentes que decía yo que era el gobierno y después la ciudadanía, era eso, la respuesta automática de la ciudadanía, con sus 2 caras. Porque la verdad que, menos mal, y gracias a Dios, ha estado este grupo, como Somos Red y otros voluntarios, porque si no, estamos hablando de otra cosa, porque estábamos en un momento que todo el mundo pues estaba ahí, pero sí que ahí por lo menos salimos del paso, que algunos de manera voluntaria han ocurrido incluso en su casa, gente, y ayudar, facilitar, acompañar o atender o recibir, venir, porque al final
el cariño que los chicos han cogido con los voluntarios de Somos y eso es, creo que el 50% del trabajo, porque una persona desesperada que llegue con todos sus dolores y tal, encontró una persona que lo considera igual que ellos, lo considera como familia, eso ya es como, pues, gracias, y soplar. Y por lo tanto, en la ciudadanía han hecho un trabajo, vamos, espectacular en ese sentido. Y por último, las ONG. La verdad que yo echaba de menos la falta de coordinación que estoy diciendo en el gobierno, también lo he vivido en las organizaciones. ¿Por qué? Porque había una falta de descentralización, por así decirlo, sobre todo el tema de la acogida y la integración. Porque si hablamos, por ejemplo, de algo concreto de Cruz Roja, que son especialistas en atender de manera urgente y derivar. Pero si a una organización como Cruz Roja le dice atiende de manera urgente y después integra, ya estamos mezclando muchas cosas. Entonces ahí hace que, bueno, estamos viendo el centro que está, bueno, de capacidad enorme de 400, 1000, con una gestión, bueno, inhumana. Y ahí entra eso, bueno, eso, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? Y por lo tanto, yo creo que el trabajo de manera conjunta hace falta en cuanto a en estas organizaciones. Lo que sabe hacer, pues, acoger de manera urgente, pues sí, las organizaciones que son expertas en integrar, que integran, y la ciudadanía, pues, acompaña. Y eso hace que trabajamos en red de manera conjunta y así creo que, bueno, podríamos por lo menos aportar algo para mejorar lo que estamos haciendo. Y en cuanto a la política, de manera general, la Unión Europea no debería estar dando España para que vayan buscando acuerdos en cualquier sitio al lado con los países concretos, pero la Unión Europea con la Unión Africana tendrían que sentarse, sobre todo no es para buscar intereses, pero para la justicia social, porque creo que eso es la vía para mejorar eso, porque hasta que no haya justicia social, que los africanos o en el continente de África sigue como está, pues vamos a vivir lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que cada uno somos responsables en ese sentido para decir, mira, la justicia social, teníamos que trabajar cada uno desde nuestro rincón para llegar a eso. Por lo tanto, que pues muchísimas gracias y esperamos si hay pregunta concreta. Gracias, Mame. Ahora, bueno, habéis intervenido todos los compañeras de Canarias. Ahora daremos paso a Carlos Martín. Él es miembro de Amnistía Internacional y también forma parte de la plataforma Les Balears Acollim. Carlos, cuando quieras. Carlos, no se te escucha. Ahora, sí, perdona, ahora sí. Bien, primero de todo agradecer la oportunidad. Los que me han antecedido me ha parecido muy interesante su aportación y realmente desde las Baleares estamos a una gran distancia de la problemática que tenéis en Canarias, que me parece que lo estáis haciendo con un activismo muy bueno y que sois un referente para nosotros, que tenemos que saber aprovechar todas las lecciones que estáis aprendiendo y que lo que se me ocurre, la plataforma Balears Acollim, hace 5 años que comenzó, era un grupo de pocas organizaciones a las que se fueron sumando miembros e iniciativas, asociaciones y sindicatos, y hoy la forman 30 organizaciones. Las dimensiones de la problemática con la que nos encontramos nosotros en Baleares es muy menor a la que vosotros tenéis, pero podemos estar en camino de.
y todo lo que vosotros estáis gestionando en el último año, los últimos 2 años, hemos estado muy atentos de todo lo que habéis dicho, Coldovi, Ana, Mame, todo lo que estás diciendo. Lo primero que se me estaba ocurriendo, y es con lo último que ha dicho Mame, es la necesidad de coordinarnos para que los movimientos ciudadanos realmente presionen de una manera clara y que no sean grupúsculos que van actuando de la mejor manera, perdiendo a veces efectividad y energías y tiempo en algo que yo sí que constato, o hemos podido constatar en estos años, es que de las instituciones como el Fons Menorquí, Mallorquí, Gobierno Balear, y ahora que estáis aquí, representantes de las instituciones, lo traslado, es que cuando el argumento y el relato es suficientemente claro, cuando la coordinación y la complicidad es explícita desde Canarias, desde Baleares con Canarias, con la península, cuando lo que ha estado pasando ahora mismo y lo que ha pasado en Canarias y en Ceuta y Melilla y lo que está llegando a Baleares, todos podemos entender perfectamente que es algo que nos está afectando a todos y tenemos la voluntad y la decisión de establecer el marco para trasladar a todas las instituciones, repito, a los que están aquí representados ahora mismo, como son Antonia, como es la representante Catalina, ¿no?, de Alfons, pero también cuando hemos hablado con el Gobierno Balear, cuando lo hemos hecho con un argumentario y hemos contado a veces con representantes de Menorca, las instituciones han tenido que responder. Se han visto obligadas a responder. No les hemos permitido que nos vinieran con el relato de que esto es Europa, estos son el gobierno de España. No, lo que se está poniendo en juego es suficientemente serio como para que nos afecte a todos. Y la única cosa que dejaría encima de la mesa, porque hay cosas muy importantes, yo dejaría 2 puntos para poder plantearnos líneas de trabajo conjunto, es que lo que está pasando en Canarias lo asumamos perfectamente en Baleares, y lo que hemos pedido desde la plataforma es que las instituciones de Baleares asumieran de una manera clara, evidente, sin ninguna duda, que las personas que estaban en la situación que estaban se tenían que reubicar y que las declaraciones que se tenían que hacer desde las instituciones es que asumían la recepción y la acogida, sobre todo de los más vulnerables, pero debía de ser de todo lo que se pidió desde el gobierno canario, desde lo que se ha pedido de todas las organizaciones que forman y están representadas por los que habéis hablado antes. Desde Baleares tendríamos que asumir de una manera clara y rotunda y exigir de las instituciones que se reubique de manera proporcional y asuman de manera digna esa reubicación de esas personas que están como están desde hace demasiado tiempo. Eso sería el primer punto, que cara al día 20 queremos hacer un manifiesto, pero debemos estar trabajando desde ya hace tiempo y sin descanso durante el tiempo que es presente y el futuro más próximo, pero sin dejar de reclamar ese compromiso explícito por parte de las instituciones. Y como segundo tema, que se ha reivindicado por personas con las que hemos tenido contacto y que han ido sumándose a plataforma Las Balears Acollim, con todo el bagaje que tienen de gestión de personas que están en riesgo de vulnerabilidad y de riesgos de exclusión social, es la necesidad de establecer mecanismos de trabajo en que estas personas que están llegando a las islas sean actores y protagonistas de lo que estamos intentando hacer desde el activismo, que las caras que se empiecen a ver sean de personas que han estado en este proceso, que ya a lo mejor algunas han estado ya incluidas en la sociedad y que tienen ganas y compromiso y capacidad de comunicación, de idioma, y que pueden darnos lecciones en muchos sentidos.
Yo trabajaría en esas dos líneas para resumir, que es lo de Canarias se tiene que resolver y desde la plataforma de una manera clara contar con el compromiso y la denuncia permanente ante las instituciones y gobiernos y autoridades para que se produzca ya, desde ya, la reubicación de esas personas, la denuncia continua y constante de lo que está pasando, y después Ceuta y Melilla, que se replantee también, puede ser todo un mecanismo de trabajo que exija un colectivo que representamos todos, nosotros todo el activismo, pero de una manera muy seria, un mensaje muy claro. Ya no nos bastan las buenas palabras, los buenos discursos, la situación es suficientemente delicada como para que se estén replanteando las políticas que se han replanteado hasta ahora y que las políticas que se siguen replanteando con los países subsaharianos y los del norte del Magreb se tienen que revisar desde ya. Y por otra parte, y acabo, hacer que todas las personas que han estado en esta situación y ya llevan tiempo con nosotros, sean los que empiecen a liderar las caras que se vean y nosotros les acompañemos, les oigamos porque tienen mucho que decir y porque son realmente los protagonistas de lo que podamos poner en marcha, lo que deberíamos haber puesto en marcha, y personas con un bagaje muy importante para que todos salgamos beneficiados. Yo no tengo nada más que decir que repetir el agradecimiento por la oportunidad de todo lo que habéis planteado en esta reunión. Muchísimas gracias, Carlos. Ya para finalizar las intervenciones va a tomar la palabra Marco Aparicio. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Gerona y también activista. Marco, cuando quieras. Hola, se'm sent? Sí. Vale, perdoneu, és que multitask, que es diu. M'havia de conectar una cosa rápida. Bueno, buenas tardes. Me han dicho que lo haga en castellano porque el espacio es compartido por no catalanohablantes y balearohablantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Fons Menorquí y al Fons Mallorquí. Y he ido siguiendo las intervenciones, algunas de las personas pues las pudimos conocer y bueno, sabemos también de su trabajo en la visita que hicimos a Canarias, y yo quería en realidad compartir un poco la visión de alguien que desde el mundo también de las entidades de trabajo en derechos humanos, pero también un poco desde la universidad, pues me ha tocado o he optado por acompañar procesos de garantía de derechos y de denuncia ante las vulneraciones de derechos en frontera, en las fronteras, porque también en las interiores, que son unas cuantas, y creo que podría ser también un elemento para aportar una visión como un poquito más transversal, ¿no? de condiciones, de situaciones vistas en los distintos proyectos, las distintas realidades a las que me he podido acercar. Por un lado, creo que buena parte de las cosas que se han dicho en la jornada de hoy, que suelen ser... Perdona, Marco, ¿tienes ruido? ¿Se oye mucho ruido de fondo? ¿Puede ser? Vale, un momento. Pues ahora no se escucha nada. Ahora vuelve a conectar.
disculpa, pero la intervención de Marco nos parecía importante para situar ese hilo de la situación en fronteras que comentábamos al principio, de que que todas las fronteras al final son iguales. Necessito un lloc sense soroll. Puc entrar a algun lloc? Sí. Ai, perfecte, que no ho havia vist. Merci. No, tranquil·la, tranquil·la. Ja està, Se ve que eso de ser profesor universitario. Ja està, merci. Merci. Vale. ¿Qué tal ahora? Mejor. Mejor, ¿no? Bueno, disculpa. Bueno, estaba haciendo la introducción. Básicamente, plantear que lo que me gustaría aportar sería un poco de esa visión un poco más transversal de realidades que distan en kilómetros y que incluso en contextos, en países y demás, pero que comparten toda una serie de puntos que yo creo que nos pueden servir para ver que hay una serie de decisiones políticas detrás, que hay una especie de razón de Estado fronterizo o de razón fronteriza que explica que esas situaciones que se explicaban antes, ¿no? Mame, por ejemplo, lo comentan, ¿no? Esa permanente incertidumbre, a veces hay aviones que, ¿no? Compañías aéreas que te dejan pasar con un tipo de documentos, al día siguiente o una hora después cambian de criterio. Lo mismo pasa en el ámbito administrativo, el ámbito policial, no digamos. Es decir, una serie de elementos que los vemos en todos lados. Es decir, que la lógica de generar un espacio de no derecho, de un espacio de incertidumbre, de arbitrariedad, de inseguridad permanente, y por tanto, donde al no haber derechos, el problema es que la idea finalmente que se acaba generando es que no hay seres humanos. El problema no es que no haya derechos humanos, sino que dejan de haber seres humanos. En algunos casos, las evidencias son tan apabullantes como lo que hemos visto en Ceuta hace un par de semanas, pero lo que sabemos de los campamentos de refugiados, por ejemplo, pues los de Moria o los de Samos o en Quíos, también lo que sabemos de las situaciones que se dieron en Arguineguín y en algunos casos también los campamentos masificados que se han generado posteriormente en Canarias. Ya digo, el problema cuando faltan los derechos es que cuando no es una cosa puntual, sino que es un patrón de conducta de una determinada razón, de una razón de Estado o una razón de frontera, es que al final lo que se borra no son los derechos, sino que los titulares, los sujetos que hay detrás de ahí, ¿no? Y eso es un patrón común, es un patrón que se repite, ¿no? Esa inseguridad permanente, esa arbitrariedad por parte del poder, de los poderes públicos. Y frente a eso, el trabajo de las entidades es fundamental, pero yo sí me atrevo a decir con mucha tranquilidad, al menos de lo que yo he vivido, es que sin el trabajo de la sociedad civil, la gente organizada, los espacios más comunitarios que se van conformando como reacción ante ese tipo de políticas y de prácticas, quedaríamos mucho más cojos y mucho más cojas, porque la respuesta de las entidades, que es importantísima, y yo trabajo en una entidad, no es que no me la crea, al revés, creo que es muy importante, pero no consiguen permear la situación, la indignación, la rabia y la reacción de injusticia a la gente en su día a día, en su cotidianidad. En cambio, las respuestas sociales más de base, más espontáneas inicialmente, aunque luego se vayan estructurando, todos y todas las personas que forman parte de esas respuestas, pues en realidad lo hacen a título de persona y de comunidad, no lo hacen a título de una entidad en el marco de una serie de funciones o de un proyecto de cooperación, sino que lo hace no como proyecto, sino como realidad vivida, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental. Ahora bien, tiene sus debilidades evidentes. Yo creo que a mí hoy en una participación con esta, ¿no? con las intervenciones que me han precedido, que fundamentalmente están expresando lo que se vive y el trabajo que se hace desde esa posición, me parecía una ocasión para compartirlo, ¿no? La idea de que toda la potencia que tiene y que sin eso lo demás queda absolutamente como una cosa casi anecdótica, como una forma de legitimación de un aparataje
del que acaban formando parte también las entidades sociales, porque no consiguen permear esa rabia, esa indignación, esa respuesta. Es fundamental, pero también hay debilidades y ahí yo creo que es donde, y eso es mi opinión completamente personal, creo que es donde en los espacios de interacción, esa relación entre entidades y organizaciones más de base, la posibilidad de acompañar procesos como los de Somos Red, por ejemplo, o como la Asamblea de Apoyo de Tenerife, a Migrantes de Tenerife o tantas otras, deviene un enlace, ¿no? como unos puentes que van dotando de sentido y de mayor potencia a todo el trabajo, ¿no? Si una entidad de este tipo puede contar con un apoyo específico, por ejemplo, para la contratación de una abogada o para la contratación de una persona que pueda coordinar y darle continuidad y empuje, ¿no? al esfuerzo cotidiano que la gente hace de manera voluntaria, pues eso puede ayudar y eso puede también generar pues esas complicidades y sinergias que creo que son importantes, ¿no? Eso como punto de partida me parece a mí. Yo creo que ahí hay una oportunidad de leer estos procesos de movilización en frontera como un movimiento social, ¿no? La migración, el movimiento humano es ya hoy un movimiento social, es una respuesta colectiva a una serie de injusticias estructurales que generan vulneraciones masivas y permanentes de derechos. El movimiento, por tanto, como movimiento, el movimiento humano como movimiento social, como movimiento colectivo de respuesta, pero también el movimiento de respuesta en frontera, ¿no? El movimiento social que se está generando también como un elemento fundamental de contradicción y de lucha, ¿no? Y ahí, bueno, el enlace que a mí personalmente me gusta desde el espacio en el que yo trabajo, ¿no? Yo me dedico al ámbito de los derechos humanos, tanto en el ámbito de docencia como en los procesos de incidencia, y creo que la capacidad de denuncia de las vulneraciones de derechos desde el caso concreto que una persona puede conocer porque le toca de cerca o porque conoce a alguien que se ha acercado a él o a ella en un proceso migratorio, hasta, ¿no?, la capacidad de ver el mapa general, ver cuáles son las responsabilidades en cadena de las distintas administraciones que tienen todas ellas alguna función y por tanto tienen una responsabilidad a la que hacer frente, y la capacidad también de poner en red las experiencias y los aprendizajes para construir una respuesta pues más incisiva, sobre todo, ¿no? Una respuesta que eso va escalando distintos espacios de responsabilidad y es capaz además de leerlo también no solo desde la responsabilidad política, sino de responsabilidad de modelo social, de modelo de desarrollo, de modelo de civilización, ¿no? que es lo que, o de incivilización, que es lo que está realmente en cuestión y que se ve en las fronteras, ¿no? Las fronteras es un espacio magnífico para hacer una fotografía de la situación en la que se está desarrollando los principales conflictos a nivel global, ¿no? Ambientales, sociales, humanos, políticos y demás, ¿no? Y desde ahí yo creo que las estrategias, diríamos, de acompañamiento jurídico-social son especialmente ricas porque son capaces de recoger situaciones concretas, ¿no?, demandas, reivindicaciones y vulneraciones concretas de derechos, que son muchas las que se dan en los procesos de movilidad humana, pero son capaces de contextualizarlos, ¿no?, en el contexto social, político y hablando, siempre que hay vulneración de derechos, hay un perpetrador de la vulneración. No, la vulneración no viene del cielo, sino que hay alguien con poder, sea este institucional, económico, religioso o de cualquier tipo, con capacidad de vulnerar derechos, con capacidad de ejercer ese poder. Y es ahí donde los espacios están siendo capaces de señalar responsabilidades. Yo creo que en eso es una cosa especialmente interesante de lo que implica movilizarse en los procesos de movilidad humana y en la defensa de los derechos en frontera. Y una última cuestión que me gustaría señalar. Yo llegué hace 2 días de la isla de Lesbos y Quíos, ¿no?, como sabéis, en Grecia.
Muchas de las cuestiones que se han visto allí, que se siguen viendo allí, las hemos visto en Canarias en estos meses especialmente, ¿no? Con el tipo de respuesta, con ese proyecto inicial de islas contención, de islas prisión, con esa vaivén de incertidumbre y de vulneración de derechos, en algunos casos especialmente sorprendentes, respecto, por ejemplo, los casos de separación de los hijos de las madres para hacerles la prueba de ADN, para que eso, poniendo una especie de presunción de tráfico de menores sobre las madres. Es una cuestión absolutamente increíble, pero que, como sabéis, se ha dado, hasta evidentemente todas las imágenes que hemos visto en Ceuta, ¿no? Donde la ilegalidad permanente de las devoluciones en caliente, que no es cierto que estén todas ellas legalizadas por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y la posterior del Tribunal Constitucional, ni mucho menos, marca una serie de requisitos que las devoluciones que se produjeron en Ceuta los incumplieron seguro todos, y lo mismo que estamos viendo en las devoluciones en alta mar, en la zona del Egeo, ¿no? En las zonas de Lesbos y de Quíos, permanentes las devoluciones, los pushbacks en alta mar, y no digamos de las situaciones que se están dando en la ruta de los Balcanes, en las fronteras fundamentalmente Bosnia, Croacia y Serbia y Hungría, ¿no? Esas similitudes, esas concomitancias de situaciones hacen que aquí hay una estructura de vulneración de derechos, y frente a esa estructura es bueno que nos estructuremos también desde distintos planos sociales, institucionales también, como es esta lógica de poner en red las iniciativas de cooperación y de apoyo que puedan prestar los municipios, y de experiencia sobre todo frente a la situación de vulneración. Pues bien, pongo este último ejemplo, ya con eso me callo, que me gusta demasiado hablar, y especialmente como el segundo semestre casi no tengo clases, y como soy profesor pues tengo vicio de hablar y de hacer de docente. Entonces es un peligro intentarme una charla en el segundo semestre. En el primero me calmo más porque ya tengo mis clases. Pero bueno, para no enrollarme demasiado, la experiencia de ahora vivida en Quíos. En Quíos está la Corte Penal de la región, por decirlo así, de ese partido judicial de la zona esta del norte del Egeo. Y el viernes y el sábado por la mañana se juzgaba a 4 chicos muy jóvenes de nacionalidad afgana, a los cuales se les atribuía la responsabilidad del incendio del campamento de Moria en septiembre del 2020, hace unos 10 meses. Muy rápidamente, no hace falta poneros, a lo mejor algunas y algunos ya conocéis más o menos, pero muy rápidamente os doy tres datos. El primer dato: la primera decisión que toma el presidente de la sala, es un tribunal de 3 miembros, es no dejar entrar ni un solo observador internacional ni nacional, a un observador legal respecto del transcurso del juicio, a ningún periodista y a ningún tercero. Por cuestión de COVID, la capacidad de la sala no permite ninguna entrada. Sí permite que hubiera 6 policías todo el día ahí, que no tenían ningún tipo de función, pero no permite que entrara ninguna persona. Y por tanto fue un juicio sin publicidad, que es una de las garantías básicas de cualquier procedimiento judicial. No fue público, solo entraron las personas que formaban parte del proceso, las partes, los testigos, etcétera, ¿no? Primera decisión del juez. Segunda decisión del juez: de las 4 personas que se enjuiciaban, 3 de ellas son menores, al menos así lo reflejan los pasaportes que fueron enviados por sus familias. El juez rechazó esa prueba y consideró que si en el proceso de asilo no habían señalado que eran mayores de edad, que eso sucede a veces en Canarias, yo creo que lo habéis visto en muchos casos, donde los rumores, ¿no?, fruto de esa permanente inseguridad y arbitrariedad, llevaban a que algunos de los menores no se quisieran declarar como menores para poder ser transferidos antes a la isla, de la isla a la península, etc. En este caso es algo parecido. El juez rechaza la cuestión de la minoría de edad y por tanto asume una competencia sobre mayores de edad que no tenía. Y la tercera, y evidentemente más determinante, la única prueba con la cual se condena a 10 años de prisión a estos 4 jóvenes es la de una declaración de un pretendido testigo ocular, que al día siguiente del incendio declara en comisaría policial, declara que
Él vio a 4 personas, da 4 nombres de pila muy frecuentes en un campo donde la mayor parte de miembros eran afganos, y identifica en unas fotos que la policía le enseña, imaginaos de 20.000 personas que había en Moria, le enseña unas fotos que casualmente son los 4 que él había visto. Esta persona además es etnia pastún, los acusados todos ellos son hazaríes, más elementos, y finalmente esta persona al día siguiente de la declaración desaparece de Lesbos. Dicen personas que habían estado en el campo que fue a Alemania, que tenía un billete para irse a Alemania, desaparece, y más allá de los elementos que lleven a su desaparición es que el tribunal, la fiscalía, no hace ningún esfuerzo de contactarlo y por tanto el juicio no cuenta con su ratificación en el propio vista oral de la declaración, y la fiscalía, el fiscal lee la declaración que se tomó hace casi un año, en su caso en la comisaría de Mitilene, y con esa declaración, como única prueba, condena a 10 personas, a 10 años a 4 chavales afganos. ¿Qué implica eso? Implica quizás un elemento más de cierre de una lógica de no personas, ¿no? No solo de no derechos, sino de no personas. Las personas no tienen ningún tipo de garantía procesal, ninguna, judicial, porque no son personas. Y ese es un elemento central. El discurso que se está construyendo desde la lógica fronteriza de la Unión Europea y de los países que asumen las políticas de la Unión Europea en esa línea es una lógica de no personas, ¿no? Frente a eso, la respuesta de colectivo de abogadas más colectivos sociales en red, pues es el único espacio de apoyo y de denuncia que existe, y yo creo que merece la pena conocer esas experiencias, apoyarlas, aprender de ellas y ponernos en red e ir construyendo una otra manera de entender las relaciones humanas y las fronteras como uno de los espacios donde más claramente se muestran las posibilidades de lo que puede ser la humanidad, en positivo y también en negativo. Bueno, lo dejo ahí porque si no yo seguiría con mis reflexiones que quizás merezca mucho más la pena que tengamos un espacio de intercambio o de debate. Muchas gracias, Marco. No sé si por el chat o por otros canales han llegado preguntas. Y si no, si entre vosotros, bueno, a través de, bueno, seguro que ya tenéis los contactos los unos de los otros, pero si creéis que hay alguna cuestión que ha quedado pendiente que podamos comentar ahora o, bueno. Yo, Marta, tengo 2 preguntas en... Vale, pues, evidente. Una es, bueno, la dirigen a Mame. ¿Cómo creéis que se puede trabajar para combatir el discurso de odio racista? ¿Y qué ayudaría a la integración y acogida con la población local? Bueno, va dirigida a Mame, pero cualquiera que quiera responder. Vale, muchas gracias. Y respecto a esta pregunta, yo creo que ya la gente está empezando a crear actividades, buscar solución para el tema para luchar contra la xenofobia y el racismo. Es lo que decía yo antes, la ciudadanía, pues la respuesta de la ciudadanía durante lo que llamamos crisis, fue una de las caras, era eso, porque la primera cara era la solidaridad, porque había un grupo que realmente querían ayudar y estaban allí. Y después el racismo y la xenofobia, que aumentaba bastante. ¿Y por qué aumentaba? Desde mi punto de vista es porque era un grupo que realmente no conocían la realidad de los africanos, de los migrantes. Por lo tanto, no tenía esta información. Lo que hacían, escuchaban los medios de comunicación, escuchaban pues algunos líderes políticos, veían información, lo que cogían es lo que, bueno, eran fácil de llevar. Entonces ahí, bueno, aumentó la xenofobia. Por lo tanto, yo creo que uno de las soluciones debería ser la transparencia en el sentido desde la entidad pública
desde los medios de comunicación, desde la ONG, porque lo que veían en la tele era la llegada continuada de los chicos. Y entraban, bueno, 50 cayucos pateras en las Islas Canarias, pero no enseñaba realmente qué es lo que hacían con esos chicos, el trabajo que hacían. Entonces, si tienen una parte de esta información, ya surge el miedo de que pues, pero están llegando y están invadiendo, y no era el caso. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las soluciones, crear esos espacios para sensibilizar, informar y después bueno, llegar a todas las, para que tengan por lo menos esta información. Porque yo creo que esos discursos de ¿cómo se llama? Los medios y algunos partidos políticos lo que quieren, pues instrumentalizar eso, utilizar eso como arma de política para ganar votos. Por lo tanto, hay que luchar en cuanto a eso, en cuanto a la sensibilización y informar a esta gente. Y después lo que decía de la integración, pues la integración, bueno, lo que acaba de explicar Marco, al final la política tiene que ser para las personas, no tiene que ser como un instrumento así, hay que conocer primero a estas personas para integrar, porque si tú no conoces, para ayudar a una persona, si tú no lo conoces realmente, no lo puedes ayudar. Entonces, esta cercanía debería ser el primer paso, acercar y conocer desde aquí, desde origen, desde donde sea, e intentar buscar solución. Y sobre todo, a mí siempre me preguntan el tema de la integración. La integración es una palabra súper amplia desde mi punto de vista, porque la integración, porque actualmente estamos viviendo en un mundo que va a una velocidad súper rápida, entonces, y hay muchos cambios. En ese sentido, la integración, todos debemos integrarnos en ese sentido. Vale que los inmigrantes, los extranjeros, lo tienen más difícil porque están en un lugar diferente, pero todos tenemos que integrarnos. Para dar un ejemplo, bueno, el otro día, bueno, yo suelo dar este ejemplo porque me pasó la semana pasada. Yo tenía que ir a Madrid en el vuelo, bueno, en la sala de embarque había un señor que estaba con el ordenador, nos quedaba 5 minutos para entrar al avión, estaba con el móvil, con el ordenador, hablando, hablando incluso de negocio hacia África. Yo decía, pues, qué estrés, porque no puede esperar y hasta llegar y hacer eso. Y resulta que entramos en el vuelo, me tocaba sentar con él, porque era fila de 3, ya había una chica, él, y a mí me tocaba ventana. Al saludar, le dije, pero déjame pasar, y se levantó y se fue. Y la gente lo miraba, pero ¿por qué se fue? Primero, no respeto la norma del COVID, porque ahí estamos en una situación de COVID, y después para rastrear cualquier cosa, pues ya podía perjudicar. Bueno, yo decía, y esta persona estaba hablando de negocio hacia África y tal, y ahora no quiere estar con africanos. Y esta persona yo creo que es una persona que está fuera del sistema y necesita ser integrado. Por lo tanto, la integración pues hay que cogerlo en este ámbito global. Gracias, Mame. ¿Alguien quiere añadir algo más o voy a la otra pregunta? Bueno, esta quizás es la del millón, bueno, una de las del millón, que dice, ¿qué pediríais a las administraciones para que hubiera una buena gestión de los flujos migratorios? Bueno, la plantea para Somos Alternativa, pero bueno, para quien quiera responder o quien tenga respuesta. Yo me la pido después de Somos Alternativa. Bueno, sí, pues por ir compartiendo, pues yo creo que ya Mame lo comentó antes, los procesos de justicia social, el acabar con el negocio de las fronteras, que es el mismo negocio de las armas, que es el mismo negocio del saqueo de los recursos, que es el acabar con el negocio supuestamente humanitario, ¿no? De fortalecimiento de los perímetros, es un elemento importante. También lo decía Marcos, con que la perspectiva que hay hoy en día de atención y de gestión del modelo migratorio
es una perspectiva desde interior y desde defensa, no es desde derechos sociales, no es desde una perspectiva pues de procesos de desarrollo de los servicios públicos para la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, quizás ese cambio de enfoque o ese cambio de paradigma de las políticas migratorias sería muy importante plantear desde esta mirada también de solidaridad, más bien de restitución internacionalista, ¿no? De volver aquello que hemos ido saqueando a lo largo de los siglos en los procesos de relación y de colonización y de esclavitud, especialmente con el continente africano, pero también con otros lugares del mundo. Y por tanto hace falta como respuestas, no es pedir a los gobiernos, sino es ver cómo tejemos las respuestas que unan las distintas luchas emancipatorias, ¿no? La antirracista, con la feminista, con la antimilitarista, con la de la justicia social, con la de la descolonización o descolonizadora, de tal manera, y ecológica, ¿no? Que busquemos modelos de desarrollo, de vida, de relaciones diferentes a estos que tenemos, que son violentos, extractivistas, consumistas, patriarcales, militarizados y que siguen manteniendo estas situaciones de desigualdad, ¿no? Ahí esto se acota mucho con, como antes también planteaba Carlos, la necesidad de respuestas de incidencia política pues contra el Pacto Europeo de la Unión Europea y de las políticas migratorias de la Unión Europea. En contra de, o a favor de abolir Frontex, ¿no? Como la representación de las políticas migratorias. Y todo desde una, y esto lo hace de una manera muy buena y desde hace mucho tiempo la Federación de Asociaciones Africanas, interrelacionándonos los procesos de lucha y los procesos de respuesta alternativa de distintos territorios, ¿no? No solo del norte global, sino por supuesto de todos, ¿no? Marco, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, claro que la respuesta es esta global a la que hacía Coldovi. Es imprescindible que lo que se haga en esa dirección, ¿no? Eso no para nada lo pongo en duda, sino todo lo contrario. Yo lo que diría es que me voy a poner ahora un poco más en la lógica de cosas concretas, incluso del ámbito de la extranjería y de los procesos migratorios, ¿no? Como muy sencilla. Un poquito más de valentía, que las instituciones no compren lo que vienen haciendo desde hace muchos años, que es vamos a hacer políticas de rechazo, xenófobas en muchos casos, y de racismo institucional, para que no la hagan o para que no venga la extrema derecha a hacerlas. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. En realidad es que desde la ley de extranjería, desde el año 85 en adelante, hubo un pequeño cambio de algunos criterios, pero que luego enseguida se cambió la orientación de la ley de enero del 2000 y luego se transformó en el diciembre del mismo año. Y no hemos tenido un marco normativo ni decisiones mínimamente violentas de querer hacer las cosas de otro modo. Yo creo que después de tanto tiempo y después de la constancia totalmente apabullante, que no se puede pretender hacer políticas xenófobas para que no venga la xenofobia, porque no tiene sentido, toca ser valientes. Yo creo que hay desde los distintos espacios institucionales también, evidentemente los que tienen las competencias, pero también los que pueden generar un espacio de contradicción y decir, oye, desde un municipio, desde una comunidad autónoma, se pueden hacer las cosas, se puede presionar en un determinado sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene el sistema de permisos de trabajo de 1 año más 2 años más 2 años? ¿Qué sentido tiene que se siga pidiendo un contrato de trabajo de 1 año cuando eso no existe ya en el mercado laboral desde hace muchísimos años? ¿Qué sentido tiene articular un sistema de acogida absolutamente centralizado que no tiene en cuenta las disponibilidades y voluntades y capacidades locales para acoger y para hacer una buena acogida descentralizada, humana,
no tiene ningún sentido que no sea reproducir un modelo de puro rechazo en realidad, ¿no? y de pura instrumentalización también, ¿no? de la mano de obra en situación de precariedad y de irregularidad, ¿no? Y digo valentía en el sentido, valentía para una cosa, evidentemente, el objetivo del cuestionamiento de las fronteras mismas, pero es que incluso una autorización de residencia inicial de 5 años tiene mucho más sentido para las personas y para la sociedad de acogida, porque la persona que llega con un cierto horizonte, con capacidad de formarse, de buscar trabajo, de hacer un esfuerzo para realmente que las cosas, en la medida que las posibilidades que la persona tenga puedan avanzar, tiene mucho más sentido, hace mucho más agente a la persona en su propio proyecto vital y por tanto también social, que tenerlo sometido a un laberinto absolutamente inviable de exigencias como eso, ¿no? Pues un permiso inicial de 1 año con un contrato que no es viable y por tanto tiene que ser un contrato falso, porque es que no existe un contrato de 1 año en nuestro contexto, más una posterior modificación, o sea, renovación de 2 años, más otra más de 2 años, no tiene sentido. Yo creo que tenemos que pensar que cualquier normativa es una decisión política y cualquier decisión política debe ser pensada, debe ser reflexionada y debe ser cuestionada por quienes formamos parte de esa comunidad, de esa polis que somos las ciudadanas y los ciudadanos en su conjunto y el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas. Cuando se habla de vías legales y seguras, se pueden construir espacios mucho más flexibles, mucho más permeables, que permiten a la entrada hacer proyectos migratorios, pero también volver a esos países de origen, que justo lo contrario de lo que hemos hecho normativamente. Lo que hace una lógica de fortaleza es que la gente acaba llegando, está en situación irregular, pero no volverá nunca a su país, aunque quiera, aunque lo necesite, aunque lo quiera, porque le ha costado tanto llegar que es inviable poder replantearse las cosas de otro modo, ¿no? Ahí hay una serie de decisiones que se pueden tomar, que no estamos hablando ya del horizonte final al que queremos llegar, pero sí que podemos pensar que hay muchas cosas viables y que sencillamente se requiere un pelín de valentía política, que yo hasta ahora no he sabido encontrarla casi nadie, pero bueno, seguiremos esperando. Gracias, Marco. Y bueno, terminamos con una pregunta que es muy concreta, que es sobre el tema de la traducción. La estáis viendo todos, es una pregunta larga, pero bueno, a la concreta es, en las ONGs, el tema de las traducciones, ¿quién se encarga? Si hay traductores o intérpretes, o buscáis voluntarios o personas que incluso profesionalmente no se dedican a ello. Entonces sería un poco dirigido a las organizaciones que trabajáis en el tema, supongo, de apoyo a las personas en la calle o bien en el sector sociojurídico. Yo ahí diría que, bueno, la figura de la Federación de Asociación Africana ahora se transformó a una empresa sin ánimo de lucro de traducción y de intérprete, porque todos los días, las organizaciones te llaman en el plan, necesito alguien que habla Wolof, alguien que habla Bambara, alguien que... Yo he pedido tantos favores a los conocidos o miembros para que hagan este trabajo. Por lo tanto, que dentro de las organizaciones, por lo menos las organizaciones que están aquí en Canarias, pues hay poquísimo. Hay poquísimo. O además, lo que hacen, contratan a alguien que habla francés para hacer una traducción de los senegales. Vale, Senegal es una colonia francesa, pero el perfil que llega ni tiene estudio ni nada. Si no tiene estudio, no habla francés. Por lo tanto, tenía que hablar con él Wolof. Y la mayoría, bueno, muchas veces va el traductor en francés, ni se entera, ni puede hablar con los chicos, pues al final vuelven a llamar otra vez a la federación. Y de hecho, bueno, hemos intentado decirle que por lo menos que cada organización que tenga un perfil, alguien o dos que pudiera, lo que decía yo antes, atender a estas personas, porque hemos tenido esta experiencia. Hay muchos centros que nosotros íbamos para apagar fuego, porque cada vez que hay pelea, llegamos, hablamos con ellos, la atención
lo necesitaban ellos. Necesito esta figura, deberían exigirlo a las organizaciones que lo tengan, por lo menos, porque tranquiliza bastante, porque se entiende, porque imagínate a alguien que llega, ni sabe cuál es su situación, nadie se lo puede explicar, por lo menos confían en alguien, eso podría ser algo importante. Debería estar en las bases, exigiendo en las plantillas, como un psicólogo, como un tal, pues tener a alguien de esta figura. Sí, nosotros nos encontramos con la mayor parte de los... Ana se entrecorta. No te oímos bien. Situación de calle que estaban otros recursos alojativos. Por parte de estos recursos era mucho también esa comunicación, no solo por el tema del idioma, ¿no? A nivel también de bueno, aspectos culturales y demás. Entonces, al final, con ciertos temas, sí es verdad que esa comunicación es bastante difícil y bueno, a nivel de recursos de la red de acogida, en los centros prácticamente no existen estas personas que traducen. Si os parece, lo dejaremos aquí. Des del Fons Mallorquí de Cooperació y desde el Fons Menorquí de Cooperació os agradecemos a todas vuestra participación y sobre todo el trabajo que estáis haciendo. Y para acabar con un mensaje de esperanza sería, bueno, retomaremos la interpelación que ha hecho Marco de apelar e interpelar a por un poquito de valentía, que la necesitamos para seguir avanzando. Y muchísimas gracias y aquí nos tenéis. Chao. Muchas gracias a todas. Gracias. Ánimos. Un gusto. Gracias, un abrazo. Chao. Cuídense mucho. Chao.